Me confirman, por favor, que estén viendo la presentación. Sí, profe. Ok, bueno. Espero pues que hayan pasado muy bien en sus vacaciones, que entren con todo el ánimo respectivo para estudiar. Recuerden que esto es lo mejor. Y vamos a ver hoy un tema muy sencillo que se llama la neurona y la sinapsis neuronal. Antes de empezar, debemos recordar una pequeñita parte de esto, porque me quedé ocultado. Bueno, una pequeña parte, y porque también me deja pasar tampoco. Bueno, de acá. Una pequeña partecita que es cómo funciona el sistema nervioso para poder comprender por qué es necesaria la sinapsis neuronal y los diferentes tipos de sinapsis que hay. Entonces vamos a ver esa pequeña introducción que nos permita comprender qué va a suceder en ese. Me va a quedar chorotico porque lo estoy haciendo desde el portátil y no traje mouse. Pero entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces recordemos que el sistema nervioso funciona con un estímulo, y ese estímulo va al cerebro y nos va a generar una respuesta. ¿Listo? Entonces recuerden que es estímulo, respuesta. Buenas tardes. Estímulo, respuesta. Este estímulo, respuesta, entonces, recuerden que puede ser múltiples formas de estímulos. Tenemos el tacto, la visión, la audición. Tenemos todas esas formas de estímulos, ¿cierto? Van al cerebro y el cerebro emite una respuesta, que muchas veces habíamos dicho que esa respuesta, casi siempre para nosotros, son respuestas motoras, que casi siempre tiene que ver con mover nuestro cuerpo, nuestro músculo, y en el habla, ¿cierto? Motoras del habla, y que en general son respuestas cognitivas. Luego tenemos que aquí, entonces en este modelo, vamos a tener una intersección o unas pequeñas pausas, ¿cierto? Entonces va a haber una neurona que se llama la neurona sensitiva. Se llama neurona sensitiva porque siente, que esto es lo que nosotros llamamos los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos es una neurona que siente. Entonces ahí está el grupo del tacto, la visión, la audición, etc. Esa neurona va a llevar la información a una interneurona que está en la médula espinal, ¿cierto? O lo que nosotros llamamos los nervios de la columna vertebral. Luego de la médula espinal, otra neurona nos va a llevar la información al cerebro o al encéfalo, dependiendo de la estructura. Tenemos estructuras autónomas, ¿cierto? Como cerebelo, como el bulbo, etcétera, etcétera. Tenemos todo ese tipo de neuronas, o incluso cognitivas, que son las que más usamos. Y luego este cerebro va a generar una respuesta que vuelve y cruza la médula espinal, y de la médula espinal va a salir una respuesta, que ya hemos dicho que en la mayoría de los casos la respuesta es motora, ¿cierto? Motora. Y cuando hablamos de motora, el mayor ejercicio que nosotros hacemos es el habla. Nosotros todo lo expresamos con el habla. Listo. ¿Me confirma que se está escuchando bien? Sí, profe. Algunas respuestas son autónomas. La mayoría de nuestras respuestas también son autónomas, ¿cierto? Lo que es la regulación de la presión arterial,
la frecuencia cardíaca, la temperatura, son respuestas autónomas a un estímulo y siguen toda esta ruta. Siguen toda esta ruta. Entonces, por eso, cuando nos da rabia, ¿cierto? Hay un estímulo sensitivos, va al cerebelo, puede ser una rabia medida por lo cognitivo o simplemente susto. Por ejemplo, el susto no se media por lo cognitivo, ni siquiera llega al encéfalo, llega a las estructuras más básicas que son en el hipocampo, que son las que regulan los estímulos básicos que alguna vez lo hablamos, que son la ira, el miedo, la respuesta sexual y uno nuevo que es la tristeza. Entonces los media y se genera una respuesta autónoma. Entonces, cuando nos da rabia, se nos sube la presión, se nos sube la temperatura, se sube la respiración. Lo mismo que cuando nos da miedo, son respuestas autónomas. Entonces, ya una vez comprendido esto, vamos a pasar a lo fisiológico. Entonces, como veíamos ahora, hay neuronas que pues no tienen esta estructura que estoy dibujando, son muy diferentes, pero la voy a dibujar así, ¿cierto? Que se activan, estas neuronas se activan, tienen que activarse y llevan un mensaje por su axón, y aquí liberan una cosa que se llaman los neurotransmisores. Neurotransmisores. Esos neurotransmisores. Ay, sí, Paula. Ya le pasaron todavía. Sí, perdón un segundo, chico. Ya le pasó. Cuando le dicen. Paula, le vomitó ahorita el almuerzo. ¿Vomito todo el almuerzo? Sí. Me dicen con tiempecito para poderle poner medicamento. Ah, Para bueno. la ¿cuánto era que almorzó? Sí, ya había comido lo más de bien y lo botó. Entonces, Sí. ¿será que se lo damos antes del almuerzo? ¿Qué? El medicamento para que pueda recibir Antes de la comida. antes de la comida, sí. Sí, porque ya el almuerzo, ya. Sí, ya. La pone muy maluca, todavía no está con motilidad bien intestinal, entonces sí le ponemos a... Gracias, Paula. Y vomito mucho. Sí, lo vomitó todo. Sí, retomemos otra vez. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo, entonces estamos acá, libera unos neurotransmisores, esos neurotransmisores, ya habíamos dicho como la norepinefrina, perdón, neurotransmisores, que son de diferentes tipos. Ahora hablaremos todos los neurotransmisores. Y estos neurotransmisores van a estimular otra neurona, que ya dijimos que teníamos una neurona intermedia, entonces esta le pasa la información a través del neurotransmisor, ¿cierto? Y estas incluso pueden comunicarse con otras neuronas y se van a comunicar por la misma ruta del neurotransmisor, ¿cierto? Neurotransmisor. Entonces aquí la clave va a ser los neurotransmisores, muy conocidos y muy preguntados por ustedes. Entonces estos neurotransmisores son los que comunican una neurona con nosotros y son los que permiten entonces que los mensajes lleguen a donde deben llegar, ¿cierto? Lleguen a donde deben llegar. Entonces vamos a ver un poquito de la teoría. Ya con esa introducción y con esa clara. Luego hablaremos de este lo voy a dejar para el final. Entonces, el sitio de comunicación entre las neuronas se conoce como sinapsis. La sinapsis, entonces, es este final que les hablaba yo. Y aquí, entre la sinapsis, hay una cosa que se llama la hendidura intersináptica o la hendidura sináptica. Entonces, en la sinapsis es donde se libera el neurotransmisor. Se libera el neurotransmisor.
ese neurotransmisor es liberado cuando la célula es estimulada. Cuando la neurona es estimulada, el neurotransmisor llega a la membrana, se fusionan las membranas celulares, se libera el neurotransmisor y el neurotransmisor va a ser reconocido por un receptor específico, que lo va a poder reconocer y va a estimular la segunda neurona. Y así se transmite el impulso. A nivel cognitivo o en las neuronas cerebrales tenemos una variación bastante interesante. Y es que estas neuronas tienen muchas dendritas. Creo que por allá el profe les debió haber mostrado que era una monopolar, una bipolar, una multipolar. Entonces, esta neurona puede comunicarse a nivel cognitivo con otras neuronas que están alrededor. Entonces, esta comunicación, ¿cierto?, reúne varios neurotransmisores y ya no es una sola monopolar, porque este ejemplo de acá es una monopolar, una a una. Esta, por ejemplo, se puede comunicar con... Entonces, en el cerebro tenemos comunicación de una neurona a través de dendritas multipolar. Pero a nivel periférico, cuando hablamos a nivel periférico es de la médula espinal para afuera, tenemos monopolares o bipolares. Entonces, más específico el movimiento y la coordinación. Ya vimos acá entonces la membrana presináptica, el espacio intersináptico, la postsináptica. Estas uniones, la más común, tenemos la unión neuromuscular. Observe que en este caso, la neurona, que es la que genera la respuesta, lleva el mensaje, pero no se lo lleva a otra neurona, sino que en este caso se lo lleva al músculo. Y eso permite entonces que el músculo se mueva a la voluntad de la neurona. Entonces aquí la unión es neurona-músculo. Puedo tener también neurona-glándula, ¿cierto? Neurona-glándula. Puedo tener neurona-neurona. Son las más comunes que tenemos en la transmisión del impulso. Ya esto lo hablamos, lo mira en sus grafiquitas, la presináptica, la intersináptica, la postsináptica. Y enseguida hablaremos, esto ya lo mencioné. Y vamos a hablar entonces de esto que se llama la despolarización, que es nuestro tema central hoy. Este es nuestro tema central y esto es lo que vamos a evaluar. Perdón un segundo. Entonces vamos a hablar de la despolarización, listo. Entonces, ¿qué es la despolarización celular? Vamos a explicarlo primero acá. Entonces vamos a tener que las células que son despolarizables, que solamente son dos, las neuronas y los músculos, no hay más células despolarizables, no hay más. En general, cuando están en su estado de reposo, como su nombre lo dice, reposo, quieta, son negativos, alrededor de -60, -70. Son negativas en su interior, A esto lo vamos a llamar potencial de reposo. Y luego viene uno que llama el potencial de acción. Como su nombre lo dice, es cuando la célula va a ejercer su acción. Entonces, una vez ella es estimulada, tiene que llegar al potencial de acción.
Si no llega al potencial de acción, si no llega, entonces no realiza su función. No realiza su función. Y a esto, muchachos, ojo, concepto importante, es lo que vamos a llamar la excitación celular. Excitación celular, ¿cierto? Cuando la célula se excita. Entonces, a veces nos dicen, es que hay ciertas sustancias que lo excitan a uno. ¿Qué sustancias conocen ustedes que pueden excitar el sistema en general? ¿Qué sustancias? Profe, Perdón. la cafeína. Sí, señora, la cafeína. ¿Cuál otro? Que consumen ustedes mucho para los parciales. Ahorita le va a llegar hielito. Para que le mejor esa náusea. Chicos, del que consumen ustedes, díganme pues. ¿Cuál otro? ¿Qué son sustancias? Los energizantes. Los energizantes. Entonces, la función de esas sustancias es acercar el potencial de reposo o de membrana al de acción. Entonces, entre más cerquita esté, más excitable es la célula. Más excitable es la célula. Entonces, quiere decir que se va a despolarizar más rápido. Bueno, va a llegar un periodo entonces donde aquí vamos a hacer la despolarización, entrada de sodio, porque ella es negativa. Entonces la entrada de sodio, que es positivo, es un ion positivo, nos va a, este ion positivo, este ion que es positivo, va a convertir a la célula en positivo. La entrada de este ion va a convertir a la célula en positiva y entonces la célula va a ejercer su acción, que básicamente dimos dos, era transmitir el impulso o en las motoras contraerse. Una vez ejercita su acción, debe retornar a su estado de reposo. Y el estado de reposo lo logra liberando o sacando potasio, de la célula. Potasio sale de la célula. Y como pierde cargas positivas, entonces la célula se vuelve negativa. Volviendo a su estado de reposo, ¿cierto? Volviendo a su naturaleza. Queda con un problema grave a solucionar. Queda muy llena de sodio, porque le entró, y queda muy pobre de sodio. O sea, la célula queda llena de sodio y pobre de potasio porque lo perdió. ¿Quién nos podría arreglar ese desorden de electrolitos? ¿Quién conocen ustedes que nos pueda arreglar eso? La bomba de soda potasio. Sí, señor, muy bien. Entonces la bomba nos ayuda a que salga el potasio, perdón, que salga el sodio, y vuelve y nos entra el potasio y genera, en este proceso, genera energía, que la necesita la célula para funcionar, esa energía. Entonces, por eso, ojo, pues, mire, aquí viene la clave. Cuando consumimos sustancias tóxicas que bloquean la célula, que bloquean la bomba, sustancias tóxicas que bloquean la bomba, entonces los primeros síntomas son neurológicos. Los primeros síntomas son neurológicos, porque se bloquea la transmisión del impulso. Y por ahí derecho, todas las células utilizan la sodio, potasio, ATPasa, por lo tanto, entonces también van a morir, porque si no pueden hacer el intercambio, no obtienen energía y mueren. Listo.
¿Dónde está la importancia del microbiólogo en todo este paseo? El microbiólogo, ¿qué es lo que le piden a uno en el laboratorio de lo que hemos hablado aquí? ¿Cómo se llama lo que le piden a uno? En el laboratorio clínico, de lo que hemos hablado. Ionograma. Sí, señora, en el ionograma que medimos. ¿Qué medimos en el ionograma? Los iones, los electrolitos. ¿Cuáles? Sí, mencionémoslas. Sodio, potasio, calcio. Sí, ¿cuál más? magnesio, Sí, señor, te falta uno. cloro. Cloro, todo eso lo vamos a medir. Entonces, mira que es súper importante para el médico, porque si el médico sabe cómo están los niveles de sodio y cómo están los niveles de potasio, si él sabe cómo están los niveles, entonces él puede predecir cómo será el potencial de acción o cómo será la respuesta del individuo. ¿Cómo era la respuesta? ¿En qué? Basado en los electrolitos. Él sabe que si el sodio está bajito, la respuesta cómo estará. Si el sodio está bajito, hagamos ese análisis. Si hay hiponatremia, ¿cómo era la respuesta neuronal del paciente o motora? Profe, de pronto el paciente puede estar sobreestimulado. Ah, no, perdón, antes no responde a los impulsos, qué pena. Eso, muy bien, excelente. Claro, no responde porque si no tiene el suficiente sodio, no tiene el suficiente sodio para despolarizarse, entonces su respuesta será lenta, ¿cierto? Será lenta. Esa es la respuesta. Nunca tendremos una respuesta nula, porque entonces si se acaba el sodio por su totalidad, el paciente muere, ¿cierto? Entonces no tenemos una respuesta cero, sino que cada vez disminuye más, disminuye más. Analicemos el otro. Este es el señor que repolariza. Este señor, ojo con este análisis que es más curioso que el otro. Este señor potasio es el que repolariza. Es decir, lleva a la célula, lleva a la célula a su estado de reposo. Miremoslo en una contracción, ¿cierto? Cuando yo me contraigo con el músculo, contracción, músculo, contracción, músculo. El que interviene es el sodio. Pero cuando yo me relajo, cuando el músculo se relaja, es responsable el potasio. Es responsable el potasio. El potasio. Listo. Repitamos. Entonces, en la contracción, ¿quién es responsable? El sodio. Y para que los músculos relajen, el potasio. El potasio. Entonces, si un paciente tiene hipocalemia, ¿cómo estará la relajación del músculo de ese paciente? ¿Cómo estará la relajación? No busque en internet. La idea es que sea capaz de deducirlo. Con estas dos cositas es capaz. No busque en internet, solo razone y no importa si se equivoca. Solamente diga, vea, yo creo que va a estar así. Profe, yo Profe, creo que yo diría, tiene mucho potencial de acción. Pues como no tiene tanto potasio, todavía está muy tensionado, por decirlo así.
Sí, señor. ¿Y la compañera qué iba a decir? Sí, profe, lo mismo que tendría rigidez, porque no sale Tendría bien el resultado. rigidez, eso. Entonces tendríamos rigidez, todavía contraído, o simplemente, mire mi mano, o simplemente la relajación es lenta, ¿cierto? No es que se quede contraído del todo, porque imagínate contraído del todo, no. Simplemente la relajación es lenta, ¿cierto? O sea, se contrae muy bien, mire, mire mi mano, se contrae muy bien, pero para relajarse es lento. ¿Cierto? Es lento. Entonces yo puedo ver cualquiera de las dos. Yo puedo ver, hombre, se está contrayendo lento o se está relajando lento. Se podrían confundir, ¿cierto? Ve, se contrae lento. Ve, se relaja lento. Pero va a depender de los electrolitos. Muy bien ese análisis, excelente. Felicitaciones. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta cuando usted haga su reporte de electrolitos? Tiene que ser muy preciso en los niveles, ¿cierto? Muy preciso en los niveles. Es decir, no se puede equivocar usted y decir, por decir algo, lo normal del sodio es que esté hasta 145, ¿cierto? Eso es lo normal. Ese es como el límite alto. Pero si usted hace la técnica mala, si usted la técnica se equivocó, le echó más, lo dejó más tiempo, eso se hace ahora con la espectrofotometría y otras técnicas. Si usted hace eso mal y entonces le dio por allá, es que 160, ¿cierto? Entonces uno dice, hombre, pues no es como mucho, ¿cierto? En número uno dice, nada, eso pasa. No, eso es muchísimo porque es que estamos hablando de en el orden de los microgramos y nanogramos, ¿cierto? De nanoequivalentes, estamos hablando de nanoequivalentes. Entonces estas técnicas tienen que ser supremamente precisas para que el médico pueda estimar el daño. La mayoría, anote con esto, la mayoría de estos datos la mayoría de estos datos son para predecir el funcionamiento cardíaco. La mayoría del ionograma está enfocado en el funcionamiento de la bomba, ¿cierto? Entonces el médico necesita saber los electrolitos, necesita conocer los electrolitos para saber cómo se contrae y cómo se relaja la bomba. Ese es el valor más importante. Vamos a hacer el examen parcial. El que responda a esta pregunta sin mirar internet ni ChatGPT es súper teso. El que busque en ChatGPT y busque en internet, pues no es súper teso, no tiene nada de teso. Pues déjeme decirle que desde aquí, desde ese computador, lo podemos ver. Es una pregunta muy sencilla. Vamos a examen parcial. El corazón tiene dos momentos, tiene sístole y tiene diástole. Tiene sístole y tiene diástole, ¿cierto? Vamos a ponerla bien difícil, ¿cierto? Sístole es la contracción y diástole es la relajación. Sístole, contracción, diástole, relajación. Los dos compañeros que ya participaron, como ellos ya la tienen clara, se van a aguantar un momentico a ver si otro compañero también la tiene clara, ¿cierto? Y luego participa. Sístole, contracción, diástole, relajación. Entonces, la voy a cambiar. En el caso de que haya hipercalemia. En el caso que haya hipercalemia, imagínense que el corazón se va a detener. Eso va a hacer que el paciente entre en paro. Eso va a hacer que el paciente entre en paro porque tiene elevado el potasio. La pregunta es si el paro cardíaco es en sístole o es en diástole. Esa es la pregunta, si es en sístole o es en diástole. Piénsela, no busque en internet.
Aquí está toda la clave, vean, contracción sodio, relajación potasio, sístole contracción, diástole relajación, tiene potasio elevado. Profe, yo creo que sería en la diástole, porque como tiene una hipercalemia, entonces se relaja más y el corazón entra en paro. Muy bien, entonces entra en paro. ¿Y cómo queda ese corazón? Relajado. ¿Qué opinan los otros compañeros? Los otros dos pilos. ¿Están de acuerdo o no? Los otros compañeros, ¿están de acuerdo o no? Aló. Profe, yo también lo analicé de la manera que la compañera. Muy bien. Aquí está escuchando mi mamá y me hace caras, es que esta gente que se quedó muda o que no participa. Me está diciendo es que yo pensé que eran muy inteligentes y no. Mentiras que sí son muy inteligentes. Mentiras que sí. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Esa es la respuesta. El paciente hace un paro en diástole, es decir, el corazón se queda relajado y no puede generar un nuevo latido. No es capaz de generar un nuevo latido. Entonces, ¿cuál es la función importante? Si el microbiólogo es bien teso y le da a tiempo sus resultados, le da a tiempo los resultados al médico, el médico es capaz de predecir que el corazón se va a parar y entonces toma acción y corrige. Si se lo da a tiempo y se lo da preciso, él dice, entonces el médico con el resultado dice, me va a hacer paro, entonces corrige el potasio, ¿cierto? Le pone la dosis adecuada para que no entre en paro. Entonces, la función del microbiólogo es esencial, porque según sus resultados, ¿cierto? Es que el paciente toma las decisiones de qué hace, qué corrige o no corrige en su tratamiento. Entonces necesitamos mucha precisión, mucha exactitud y mucha oportunidad, ¿cierto? Muy oportunos en el desarrollo del laboratorio, ser ágiles, ser rápidos en el desarrollo de la prueba, porque estos casos, por ejemplo, siempre los vamos a tener en urgencias. Este paciente está en urgencias, entonces estamos hablando de que este señor en minutos, ¿cierto? Se nos va a descompensar. Muy bien, vamos a ver la teoría. Entonces, repitamos ya, esto casi que está listo. Voy a dibujarlo grande. Esto casi que ya está listo este tema. Buenas. Doctor, ¿cómo está? Bien, usted. Bien. Soy el internista que está el doctor Rafael. ¿Cómo está, doctor Rafael? Un segundo. Ya regreso, muchachos. ¿Cómo paro acá él? ¿Cómo se siente? No sé, no sé. León.
Retomemos. Entonces íbamos dibujando la celulita. Ah, nos va a tocar dibujarla otra vez. ¿Viste por qué no guarda? Bueno. ¿Me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Gracias. Entonces ya tenemos casi todo listo. Tenemos aquí, ya vamos a dibujar la neurona. Listo. Aquí está el axón. Y aquí vamos a hacer el botón sináptico. Listo. Entonces, paso 1. ¿Cuál es el paso 1 para que la célula se despolarice? ¿Quién nos dice? ¿Cuál es el paso 1 para que la célula se despolarice? Que suba el sodio. Entrada, no que suba. Entrada de sodio. Entonces, cuando el sodio entra, la célula se vuelve positiva. Estos canales, muchachos, están rodeados por toda la célula, y se van abriendo secuencialmente, ¿cierto? Entonces, el sodio, vea, como cada cosito de esto es un canal de sodio que se abre. Un canal de sodio que se abre. Entonces, esto es lo que llamamos un impulso eléctrico. El impulso, a medida que el sodio se va abriendo, el impulso eléctrico va viajando. Listo. Va viajando. Y entonces va a llegar aquí al botón sináptico. Y en el botón sináptico, cuando llegue, recuerdan que había unas vacuolas con un neurotransmisor. Esas vacuolas con ese neurotransmisor, por reacciones intracelulares, eso tiene una señalización intracelular con proteína quinasa A y todo eso. Entonces, eso va a hacer que migre la vacuola y se fusione con la membrana y se libere el neurotransmisor. Listo, entonces el estímulo es el estímulo positivo. Vamos a ¿para dónde va? El estímulo positivo. Listo. Y luego, cuando ya se termina el estímulo, entonces vamos a tener la apertura de los canales de potasio. En este caso, el potasio sale. El potasio sale. Y al salir las cargas positivas, entonces simplemente la célula se vuelve negativa. Es decir, retorna a su estado de reposo. Lo que significa que esta vacuola se cierra. Ojo pues, se cierra. No se libera más neurotransmisor. Pero
pero, ojo con esto, pero el neurotransmisor que está en la hendidura sináptica aún permanece. Un momento, voy a tener que suspender, muchachos. Bueno, ya vamos a terminar. Necesito más. Entonces estábamos en la parte final del neurotransmisor. Y dijimos que el neurotransmisor que se liberó queda aún haciendo efecto, así aquí se haya suspendido la liberación. Este neurotransmisor se va a eliminar o a desaparecer con una enzima que se llama la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima. Qué pena, ¿Qué? profe, está compartiendo. Es que no se ve la pantalla. Ya voy. Yo lo vuelvo a hacer. Cada vez que me salgo, se daña. Este neurotransmisor queda presente, no se libera más, pero el que está en la hendidura sináptica queda presente. Entonces la forma de eliminar el estímulo, de suspenderlo, es a través de una enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Esta enzima, su función es degradar el neurotransmisor presente en la hendidura para que el estímulo termine. De lo contrario, si no lo degrado, el estímulo persiste. Este es uno de los mecanismos de muchas drogas de abuso, la cocaína y muchas drogas de abuso lo que hacen es inhibir la colinesterasa, por lo tanto potencian los efectos simpáticos, parasimpáticos y motores. Ojo, repito, esto lo pregunta la profesora de toxicología. Por allá me va a poner queja, que es que ellos no se acuerdan, que no se acuerden, no es problema mío. Acetilcolinesterasa, función, detener el impulso a nivel de el espacio sináptico. Esto sucede en toda la función motora y parasimpática. Algunos tóxicos de intoxicaciones por organofosforado
Anote ahí, organofosforados, el veneno en spray, el matarratas, todo eso bloquean la acetilcolinesterasa, la bloquean. Por lo tanto, el paciente queda estimulado todo el tiempo. Por eso cuando usted le echa veneno a la cucaracha que queda chapaleando, es porque quedó bloqueada la acetilcolinesterasa. Entonces la cucarachita no es capaz de controlar el impulso porque el neurotransmisor está presente todo el tiempo en la hendidura y no se detiene la función motora. Tenemos en resumen la despolarización celular, que ya la vimos con los electrolitos. Cómo es la transmisión nerviosa a través de los neurotransmisores, que ya la acabé de explicar, ¿cierto? ¿Cuál es el valor del ionograma en el paciente? El valor del ionograma en el paciente. Esa es la clase de hoy, sencilla, rápida y concreta. ¿Cuál es su tarea? Léese la presentación. Se la voy a poner aquí en el chat. Ahí le queda disponible la presentación en el chat. Listo. Tarea. Léese la presentación. ¿Qué dice la presentación? La presentación dice toda la teoría que hemos hablado, ¿cierto? ¿Cierto? La separación infinitesimal, terminal postsináptica, receptores específicos, químicas, eléctricas, casi todas son químicas con el neurotransmisor, pero la transmisión del impulso es eléctrico. ¿Qué tipo de sinapsis? Ya dijimos, puse los dos ejemplos, ahí está axodendrítica, axónica. Listo, eventos de la sinapsis, entonces ahí está almacenaje, liberación, ya lo expliqué. Hay imagencita, miren cómo viene el impulso, ¿cierto? La síntesis del neurotransmisor, cómo se libera, ¿cierto? Hay alguna recaptación y otra es por... Esta es una imagencita, vean, entonces se fusiona, libera, llega al receptor, el receptor abre. Aquí va a suceder exactamente igual en el músculo. Ojo, en el músculo sucede exactamente igual. Simplemente que el canal se abre por la presencia del neurotransmisor. ¿Cuál canal? El canal de sodio. Va a ser lo mismo. El canal de sodio en el músculo abre el canal de sodio y la célula se despolariza. Se despolariza. Entonces, esa célula que se despolariza hace su función, que es contraerse. Listo. Está mediado por neurotransmisores. Produce los impulsos, altera el funcionamiento de manera breve o durable, la ocupación de los receptores específicos. Los neurotransmisores se liberan en botones presinápticos. Se sintetizan en la neurona presináptica. Deben estar en la sinapsis. Se pueden producir exógenamente. Por ejemplo, a mi mamá en este momento le están poniendo norepinefrina. ¿Cierto? La idea es estimular más el efecto basal, o sea, poner más neurotransmisor en la membrana presináptica. ¿Para qué? Para que haga más efecto. En este caso, para el aumento de la presión. Tenemos todos estos neurotransmisores, se los leen, buscan sus funciones. Ahí le están diciendo acetilcolínicos, etc. Bueno. Este es cómo se produce a partir de la tirosina, un aminoácido. Listo. Y por el momento ya lo van mirando. Estos no son ya más de ejemplo, que es la dopamina, dónde se funciona, pero es el mismo mecanismo. Lo mismo para todos los neurotransmisores, tienen los mismos mecanismos. Bueno, jóvenes, los debo dejar. Disculpas ahí por las interrupciones. Muchas gracias, queda el tema ya ocupado. Feliz tarde. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.